Hola, un gusto saludarlos. En esta oportunidad me acompaña el señor Starlen Hidalgo. Él es el administrador de una de las asadas más grandes que tenemos en nuestro país. Me refiero a la asada de horquetas de Sarapiquí. Don Starlen, muchas gracias por compartir con nosotros la experiencia de la asada y pongamos en contexto un poquito la asada. Cuéntenos desde cuándo se está en funcionamiento, cuántos abonados tiene, su área de distribución, por ejemplo. Bueno, buenos días, don Mario. Un gusto saludarlo y para la Asada Orquesta es un placer participar. Sí, para comentarles un poquito, nosotros en Asada contamos con 5.365 usuarios. Estamos ubicados en Orquetas de Zarapiquí. Eh, la extensión de la Asada es de 200 kilómetros de red aproximadamente. Contamos o brindamos el servicio de agua prácticamente al 70% de la población de Orquetas. Anda alrededor de los 22.000 habitantes. Tiene características bastante especiales como las distinciones de bandera azul ecológica y sello calidad. Estamos trabajando ahorita fuertemente en un programa que se llama Fondo Verde para eh, traer recursos y adquirir propiedades en las partes altas para asegurar el recurso hídrico no para 20 años, sino para 100, 200 años. Otra característica importante es que estamos trabajando el tema del uso de energías limpias. Por el agua la traemos por gravedad, no utilizamos sistemas de bombeo. Y bueno, en especial este, estamos también en la parte del proyecto de agua potable de Río Frío, que es un proyecto que viene prácticamente a muy corto plazo y que también es de bastante interés en algún momento comentar, Mario. Ustedes se abastecen, ¿cierto?, de manantiales. Manantiales, tenemos en este momento tenemos 11 captaciones. Tenemos una quebrada superficial que se llama Quebrada La Salvada, que es de 50 litros por segundo, pero resulta que esa quebrada le habíamos hecho una planta potabilizadora, una planta de filtrado rápido. Entonces, el agua que sale es 100% potable. Las quebradas de esta parte del Braulio Carrillo son bastante limpias y bueno, los análisis increíbles. Muy bien, muy bien. Hablemos un poquito de la pandemia y cómo han hecho ustedes para enfrentarlos. Bueno, en estos días de confinamiento y una de las estrategias que se ha utilizado precisamente ha sido el lavado de manos y la limpieza de las diferentes superficies para contener el avance del virus que causa la enfermedad del COVID-19. Eso implica que la mayoría de nosotros pues consumimos mayor cantidad de agua. En el caso de ustedes como organización, como ASADA, ¿han visto reflejado ese consumo mayor de agua en los recibos de sus abonados? Eh, Figúrese, Mario, qué importante esto que comentas, porque normalmente aquí tenemos vamos a ver, lo básico o el promedio de metros cúbicos consumidos por usuario anda alrededor de los 25-30. Esta vez una familia llegaba hasta los 50, es decir, en esta línea que estás diciendo, nosotros observamos que las familias estaban consumiendo más o utilizando más el agua. Entonces, prácticamente se basan en estas medidas y además que la gente también está en las casas, además de que es la parte higiénica, lavado de manos, un, un impacto ahí en la parte del consumo de metros cúbicos. Claro. Sí, y eso lógicamente a ustedes como organización les requiere algún tipo de estrategia, ¿verdad? Porque quizá en estos meses de invierno tal vez no tengan un déficit de agua en las nacientes, pero en verano podría ser diferente. Es correcto, es correcto. De hecho, en el verano nosotros tuvimos una afectación ahí, un verano que hubo
un mes y 22 días tuvimos una afectación que en una semana se nos bajó prácticamente 30% de producción de agua. Claro, eso es un impacto significativo, por Claro. supuesto. Sí. Y bueno, y otro tema importante que hemos estado conversando en este tipo de entrevistas tiene que ver con la directriz presidencial y que fue firmada también por el señor ministro de Salud a principios del mes de marzo, relacionada con la solicitud a los diferentes entes operadores de no hacer cortes del servicio, incluso hacer reconexiones, por el efecto de la morosidad, ¿verdad? Entonces, quisiera preguntarle cómo ha afectado o si afectó en realidad esta directriz a ustedes como ASADA y qué opinan ustedes de la directriz en sí. Sí, en esa parte, Mario, yo pienso, y nosotros en ASA valoramos que la decisión del gobierno fue muy precipitada. Yo, en lo personal y en la administración de la ASA, tal vez la ASA Orquetas pertenece a ese 10% que creemos nosotros del total de ASADas que andan en el rol de 2.500. Somos del 10% que tal vez tiene un poco más de estabilidad en la parte económica, tal vez por decirlo así. Pero hay muchas asadas que viven del día a día, del ingreso que tienen, hablemos diario, mensual o hasta semanal. ¿Para qué? Para cumplir con sus responsabilidades, sus compromisos. Entonces, en general, por ponerle un contexto amplio, el gobierno tomó una decisión bastante precipitada que vino a afectar, la operación ordinaria de los acueductos. Entonces, esas estrategias no fueron las convenientes. Me parece que tuvo que haberse pactado una reunión entre, por ejemplo, entre algunos campos o algunos actores de asadas y el AIA como ente rector para determinar cuál era la estrategia necesaria o la estrategia más conveniente para no afectar. Por ejemplo, decir que no vamos a aplicar esto a partir de marzo, vamos a aplicarlo a partir de agosto para que las asadas se preparen y puedan sostenerse, ¿verdad?, en el tiempo. Y agosto, por ejemplo, a diciembre es el mes, son los meses de recolección o sí, recolección de dinero mediante los arreglos de pago, pero debe haber una estrategia. Entonces, sí, en términos generales fue algo muy precipitado y que, por ejemplo, en la zona norte, que somos prácticamente 200 asadas, lo hicimos ver y enviamos notas a la IA, enviamos notas al ministro de Salud también, que no veíamos esto como una salida al tema de la economía. De hecho, la afectación ha sido más bien ahora más complicada porque nosotros veníamos trabajando de unos años para acá, bajar o disminuir el tema de arreglos el tema de morosidad. Teníamos un 21% y ya lo teníamos en un 7% y resulta que ahora que pasa esto y que la gente le dicen no pague, y usted sabe que hay gente entonces que va a decir mejor no cancelo y mejor me espero, y bueno, después se le acumula todo. Entonces, de ese 7%, después de que pasó esta directriz y todos estos meses que ha sido un poquito agobiante, se nos elevó otra vez a 14. Entonces, es bastante complicado porque ya tenemos que después asumir costos para enviar a la gente, para concientizar de que cancelen, de mandar a los operarios, por ejemplo, a que las personas prácticamente decirles cancelen o le cortamos. Entonces ya entra una parte ahí de negociación con la gente, ¿verdad? Entonces, por ahí, Mario. Sí, claro, digamos, ustedes han tenido una afectación significativa porque de ahí se les duplicó el porcentaje de morosidad prácticamente en estos meses. Correcto, Sí, sí. correcto. Y otro tema que me interesa sobremanera es qué tipo de protocolos o estrategias han tenido ustedes que implementar
tanto para la atención como para la parte, digamos, operativa de mejoras o de reconexiones, de reparaciones de fugas, ¿verdad? O incluso de esa misma proyección que ustedes tienen en la comunidad, Sí, relacionado todo esto con el tema de la pandemia. sí, resulta que Mario, nosotros, vieras que hemos venido trabajando desde la parte comunitaria, nos apegamos mucho a Bandera Azul Ecológica, por ejemplo, que nos brinda la IA por el tema de comunidad. Y nosotros empezamos a colocar, por ejemplo, lavatorios con jabón, alcohol en gel y todo el asunto. Y el AIA vino y en una visita observó eso y bueno, eh, prácticamente nos dijo, esto que están haciendo ustedes es una iniciativa muy interesante. Hay un tema ahí de un programa que se llama Higiene y Promoción de la Salud. Y resulta que, bueno, es un tema que de hecho no nos interesaba o no era el interés nuestro, vamos a optar por una estrella ahí de promoción de la salud y esto porque también sumado a la parte de la comunidad, en NASA implementamos muchas acciones, por ejemplo, desinfección de la oficina quincenalmente, Mm, todo ese tipo de acciones que aunque generan un costo para la SAA, al final de cuentas es un tema de salud, es un tema que estamos cuidando a los muchachos y no solo a los muchachos operativos, administrativos, sino a los usuarios en general, porque verdad, una persona que llegue y, por ejemplo, pueda contagiar, entonces se hace el montón. Entonces, en esa parte hemos tomado acciones. Resulta también que de hecho la semana anterior tuvimos un caso de una compañera que el hermano tenía alguna afectación y tuvimos las medidas, por ejemplo, de cada uno en su casa. De hecho, ella todavía está en cuarentena, ya el día de mañana ingresa, por ejemplo, ya se le hizo las pruebas y todo, y pues está bien, pero hemos resguardado a nuestro personal con mascarillas en las motos, alcohol en gel, jabón, igual en los carros, en el bajo. Entonces, nosotros hemos procurado cuidarnos y cuidar a toda la gente, porque imagínate que te sumo acá, que nosotros aquí a 200 metros tuvimos un pobladito ahí que tuvieron o salieron 18 casos de coronavirus, ¿verdad? Entonces, imagínate, a tener así a 200 metros una comunidad y que nosotros aún estemos blindados, por decirlo así, entonces habla de que nosotros hemos tomado acciones importantes para el cuidado. claro, sí, sí, el tema de la prevención es muy importante, ¿verdad? Y bueno, desafortunadamente en estos días de octubre, el país se ha visto envuelto en varias manifestaciones, ¿verdad? Y hay algunos bloqueos en algunos sectores del país. En el caso de ustedes, estos bloqueos también los han afectado, ya sea desde la parte operativa, para ir a hacer reparaciones, o cómo les ha ido con este tema. Sí, resulta que de hecho nosotros en la salida de Orquetas de Zarapiquí tenemos un bloqueo ahí importante, pero bueno, por dicha nosotros, toda la parte, digamos, del distrito de Orquetas tiene entradas y salidas por todo lado, ¿verdad? Entonces, de hecho, ahí están haciendo un cierre que yo pienso que la afectación no es mucha, porque más bien todo el mundo da la vuelta. Entonces, al final de cuentas, nosotros sí tenemos la facilidad. Aquí la afectación no ha sido tanto. Ok. Muy bien, Starling. Muchísimas gracias por su colaboración. No sé si hay algún tema que le gustaría eh, tocar, así como parte final de esta entrevista. No, Mario, cualquier cosa, estamos en contacto. Yo, y de parte de la SAA, agradecerles por tomarnos en cuenta en esta parte. Yo pienso que en las asadas debemos tener un acercamiento entre todas las asadas, el tema de asociatividad.
una vez que pase un poquito lo del COVID, que bueno, no creo que sea muy cercano, pero sí deberíamos tener un acercamiento importante. Yo pienso que las políticas y el funcionamiento administrativo y operativo de las asadas es el mismo en todo lado, sea grande o pequeña la asada, sea de alto ingreso económico o no. Eh, yo pienso que las asadas deberían practicar un modelo diferente. Mario, las asadas deberían practicar un modelo empresarial, un modelo de políticas diferentes que la IA nos establezca o nos dé más autonomía en muchas cosas. Por ejemplo, nosotros constituimos la Asociación Solidarista de las Orquetas desde el año 2016 y esta asociación solidarista, por ejemplo, nos va a permitir a nosotros tener muchas ideas de negocios, pero si fuese por la SA no podríamos. Por ejemplo, ¿por qué a una empresa privada que maneja muchos dólares si la dejan embotellar agua y a una asada no? ¿Por qué? Porque eso nos preguntamos nosotros. Nosotros quisiéramos, y en las políticas del fortalecimiento que lanzó en el 2015 doña Yamilia Astorga, dice que las asadas tienen que ser autosuficientes. Sí, pero ¿cómo? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo podemos ser autosuficientes si no solamente con el ingreso mensual del cobro del agua van a ser autosuficientes? Hay que cambiar tuberías, hay que cambiar hidrantes, infraestructuras. Son costos para las asadas muy altos. Nosotros ahorita tenemos un rezago prácticamente en cambios de tubería y si queremos modernizarnos a, por ejemplo, medición inteligente, tenemos un rezago de 2.000 millones de colones y recolectamos 30 millones al mes. Entonces, ¿cuándo vamos a recoger eso? Tenemos que implementar, por ejemplo, un financiamiento. El AIA para nosotros financiar debe cumplir un estudio técnico con un montón de características y un montón de cosas que bueno, a final de cuentas ese estudio te dura hasta 7 años. Entonces, yo siento que la autonomía de las asadas debe ser diferente, debe haber un modelo empresarial, como lo mencioné antes, donde las asadas puedan tomar acciones más, no sé, diferentes, que, por ejemplo, nosotros tenemos en la parte alta posibilidad de generar electricidad. ¿Por qué? Por el golpe de ariete que traen las tuberías, el tema del agua, podríamos estar generando electricidad para nosotros mismos, pero no se puede. Entonces, en esa parte es interesante después volver a tener un acercamiento, reunirnos, ver cómo cambiamos algunas cosas y ir hablando, porque yo sé que en toda la zona norte, entre la Federación de Asadas, estamos ahí apoyando con el grupo nosotros tenemos un grupo de administradores que van en esa línea, va una línea de proyección. Vieras qué interesante, tenemos una línea de proyección, una línea de trabajo también, tenemos todo un programa de trabajo donde nos vamos capacitando nosotros, entre nosotros mismos, y entonces, y nos vamos asesorando por ejemplo, con los desarrollos, con los temas de financiamiento, con los temas económicos, sociales, ambientales, todo el modelo de sostenibilidad económica que maneja la IA. Pero entonces, más o menos, Mario, en esa línea podemos después establecer una reunión, una línea de acción para poder entrar en esos temas y quedamos atentos y de verdad muy agradecidos porque nos tomaran en cuenta. Muchas gracias, Stanley. Muy bien. Esto que usted nos comenta al final es algo, digamos, recurrente en muchas asadas, ¿verdad? En nuestro país tenemos que avanzar hacia una gestión integrada del recurso hídrico que sea realmente efectiva, ¿verdad? Y para eso necesitamos que esa gestión, además de que sea integrada, sea diferenciada y adaptada a las necesidades de las diferentes regiones, diferentes comunidades, diferentes usuarios y actores en general del recurso hídrico. Eh, Muy interesante y esperemos que en los próximos meses podamos avanzar un poco en este tema. Muchas gracias, que estén muy bien. Un saludo a todos. Bueno, Mario, con mucho gusto.